Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Marcos 3, 14a. Buenos días. Los saludo hoy, lunes 3 de noviembre, mes de la oración. Todos son bienvenidos a este tiempo de ayuno y oración con el que abrimos la agenda especial de este mes. Ahora nos corresponde el tema Bartimeo según Mateo. ¿Recuerdan qué significa Bartimeo? Hijo de honor. Eso significa Bartimeo. Vamos a mirar ahorita en Mateo, en el capítulo 20. Mateo capítulo 20 es un pasaje paralelo a lo que vimos ahorita en Marcos 10. Vamos a leerlo, teniendo en cuenta algunas cosas que les recomendé recordar. Mateo capítulo 20, versículos 29 al 34. ¿Lo tiene ahí, ¿no? Sí, señor. Dice: al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud, y dos ciegos que andaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Qué tal? ¿Qué notan ustedes en ese pasaje, en esa versión de Mateo? Hay dos ciegos. ¿Y en la versión de Marcos? ¿Cómo se llama el de Marcos? ¿Y aquí qué pasó ahí? ¿Uno se llamaba Bar y el otro Timeo? ¿O cómo es? ¿Cómo armamos? ¿Cómo resolvemos eso? Cuando encontramos en la Biblia cosas como esta, nos cuesta a nosotros y empezamos con una polémica. Bueno, ¿quién tenía la razón? ¿Mateo o Marcos? Y ahora que veamos Lucas, si alcanzamos, vemos Lucas, la versión de Lucas, ¿qué es lo que nos dice? Pronto Lucas nos dice que eran 3. Para nosotros es complicado. Nosotros queremos que nos digan 1 o 2 o 3 o 15, los que sean, pero no me digan una vez 1, después 2, porque nosotros tenemos un entendimiento así. Entendemos las cosas así y de cierta manera está bien. Pero debemos pedir que el Señor nos ayude a entender por qué la palabra dice estas cosas. No son errores, por cierto. ¿Cuántos saben que el Espíritu no se equivoca? El Espíritu Santo no se equivoca. Entonces, Él le inspiró a Marcos a decir que había un ciego que se llamaba Bartimeo. Y a Mateo le inspiró a decir que eran 2 ciegos y no dijo cómo se llamaban. Pero es el relato paralelo. Es el paralelo a este de Mateo 20, el paralelo a Marcos 10. Y según el versículo 29, ¿hay coincidencia o no? Lo que dice el versículo 29. Al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud, y ahí es donde aparecen los ciegos y la sanidad. ¿Sí coincide con lo que dice Marcos? Marcos dice que al salir, también dice, hasta ahí va, coincide. Ya la diferencia es en el versículo 30, que dice 2 ciegos, y no dice el nombre del ciego, y mucho menos el nombre del papá.
Para Mateo ya no tiene importancia eso. Mateo enfoca otra cosa. Siempre recordemos eso, y cuando lo hacemos vamos a ganar mucho en luz de lo que el Señor quiere revelar. Si tenemos el contexto, nosotros sabemos que hay 4 evangelios, ¿cierto? El primero que aparece en la Biblia, ¿cuál es? Mateo. ¿Y qué enfoca Mateo? Muestra a Jesús como ¿qué? Como rey. Por eso nos habla de los misterios del reino, ¿cierto? Luego sigue ¿qué evangelio? Marcos. Marcos, ¿qué enfatiza? Jesús como ¿qué? Como siervo. Por eso es tan fascinante usted leer en paralelo Mateo, Marcos y Lucas. En el capítulo 1 de Marcos ya he dicho un poco de cosas, mientras que los otros se ponen con prédicas, con mensajes sofisticados. Marcos no, Marcos es servicio. Mientras que el otro dice que hay que ir a sanar, en Marcos ya lo está sanando. En el capítulo 1 ya dice un poco de cosas. En el capítulo 4 de Marcos ya casi se acaba el evangelio. En cambio Mateo apenas está arrancando, porque Marcos enfatiza a Jesús como siervo. Si nosotros queremos ver los detalles de qué sucedió, de cuántas personas eran, de qué fue primero, si entraban o salían, entonces hacemos bien en mirar Marcos, porque Marcos está pendiente no de los sermones, no de la doctrina como tal, no de los misterios del reino, no de la actividad espiritual a favor del hombre, sino del servicio como tal, de la acción. Marcos es el libro para que los jóvenes lo lean, porque es pura acción. Marcos se parece mucho a Hechos en ese sentido, es mucha acción. Cuando yo voy a ver una película, me reservo qué películas las que me gustan, pero me gusta que haya mucha acción. Esa parte sí se las digo, que haya acción, que sea movida, que uno no pueda ni parpadear porque se perdió. ¿Y quién fue el asesino? ¿No lo viste pasar? No, el de la capa, no lo vi. Hay que estar así, pero hay unas películas que se queda uno dormido. Pues eso es cuestión de gustos. Marcos es una película como para mí. Es una película de acción. Pero no tiene descanso, está haciendo esto y después hace esto y esto. Mateo no enfatiza la acción. Mateo enfatiza los misterios del reino, la arquitectura, los diseños, las dispensaciones. Es fascinante. Si lo vemos desde ese punto de vista. Bueno, el tercer evangelio que aparece en la Biblia es Lucas, y ese Lucas para nosotros fue esencial. El Señor es muy lindo, muy misericordioso con nosotros, porque nos regaló en el año 2020 el año de jubileo, y vimos en Lucas es el que nos habla del año de jubileo del Señor. Es lo que el Señor tiene dispuesto para nosotros los seres humanos. Lucas muestra a Jesús como ¿quién? Como el Hijo del Hombre, un hombre modelo, un hombre perfecto. Entonces Lucas coge las cosas espirituales de Dios y las va acomodando a cada uno de nosotros según la necesidad. Es el jubileo, es la administración de Dios a favor del hombre. Eso es lo que nos muestra Lucas. Como muestra a Jesús como hombre, entonces ese es el modelo. ¿Qué tenemos que hacer? Miremos a Jesús, así tenemos que hacer nosotros. Y Juan, que es el cuarto evangelio, nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Por eso empieza de una manera distinta. En el principio, y muestra desde el inicio del evangelio, muestra que Jesús es Dios, es eterno. Bueno, entonces los énfasis son completamente distintos. Si recordamos eso, cuando vamos a leer un versículo, ¿en qué estoy leyendo? Que en Mateo, el reino, Jesús como rey, misterios del reino, dispensaciones, diseños de Dios, toda la arquitectura. No son
necesariamente las utilidades. Para nosotros, en general, de pronto el evangelio más agradable de leer puede ser Lucas, porque Lucas coge todo lo que, las cosas espirituales listas para que nosotros las cojamos y las disfrutemos. Entonces, por eso encontramos incluso en Lucas unos relatos que no encontramos ni en Marcos ni en Mateo. Y de pronto ya cuando estamos muy compenetrados con el Señor, en mucha comunión, nos va a gustar mucho leer Juan, porque es la vida, ¿cierto? La impartición de vida. Pero, ¿cómo no leer Mateo? Entonces nos quedamos sin conocer los misterios del reino. Y por supuesto, Marcos nos dice toda la acción, todo lo que el Señor hizo y en el orden que es. Aquí en Mateo no vamos a ver entonces otras cosas, sino básicamente los diseños, los misterios del reino. Esto es lo que vemos en Mateo. Y Mateo, por la revelación del Espíritu, coincide con Marcos diciendo que esto sucedió al salir de Jericó. Pero ya vienen las diferencias, porque no es un ciego, según Mateo, sino dos ciegos. Dice dos ciegos, versículo 30, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. ¿Coincide? Estaban junto al camino, ahí sí coincide. Junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Coincide? Ese pedacito coincide. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Coincide? Claro, coincide esa parte también. Y deteniéndose, Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? ¿Coincide? Igual. Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Todo lo demás coincide, menos que son dos. Todo lo demás coincide, pero son dos. Y esto nos ayuda, nos obliga, o nos empuja, nos inspira, o por lo menos nos llama la atención para que veamos por qué dos. Y para esto vamos a tener que leer allí mismo en el capítulo 20, pero un poquito antes, desde el versículo 17. Mateo capítulo 20, desde el versículo 17 al 24. Mateo capítulo 20, versículos 17 al 24 dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Ya era la tercera vez que el Señor les decía a ellos esto mismo. ¿Qué les dijo básicamente? Que tenían que ir a Jerusalén. ¿Y qué le iba a pasar en Jerusalén? Iba a sufrir mucho, lo iban a tratar mal, lo iban a azotar, lo iban a torturar, lo iban a crucificar, y que iba a morir, pero también que iba a resucitar. Esa era la tercera vez. Recuerdan que nosotros hemos leído mucho de la primera vez, cuando la primerita vez Jesús le dijo a ellos, ¿se acuerdan lo que le dijo uno de ellos, Pedro? ¿Lo recuerda? Señor, iremos contigo, vamos a estar en intercesión. No. ¿Qué le dijo? Ánimo, ánimo, hágale, obedezca al Padre. ¿Eso tiene galardón? No, le dijo, desobedezca. Le dijo, no vaya a Jerusalén, tenga compasión de usted, que eso no le vaya a suceder. El Señor lo reprendió porque le era estorbo, le era tropiezo, porque solamente se fijaba en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Se fijaba solamente en el sufrimiento, en la cruz, en el padecimiento, en la muerte, pero no en lo glorioso, en la resurrección que viene después. Igual que nosotros, nosotros queremos la gloria, la resurrección, pero no la muerte. Pero sin muerte no hay resurrección, porque ¿qué es la resurrección? Es una vida después de la muerte. Nos toca pasar por muerte si queremos resurrección. Si nosotros hoy día queremos experimentar el poder de resurrección, tenemos que tener una vida de cruz. Qué rico, sinceramente, hasta pena me da, pero
para hacerle honor a la sinceridad, qué rico sería para mí tener la vida en poder de resurrección sin tener que negarme a mí mismo, sin tener que crucificarme. Todo lo que me dan ganas de hacerlo, comerme todo lo que quiera, decir lo que quiera, dormir cuando quiero, o sea, nada de cruz. Tratar a la gente como sea, como salga en el momento, no tener cuidado de nada. Nada de cruz, nada de negarme a mí mismo, complacerme a mí mismo y tener el poder de resurrección, pero es imposible. Hay que pasar por cruz para poder tener la resurrección, el poder de resurrección. Bien, el Señor les está diciendo a ellos por tercera vez esto en Mateo capítulo 20, versículo 17 en adelante, hasta del 17 al 19. Él les está diciendo que va a sufrir mucho, y que lo van a crucificar y que lo van a matar y que va a resucitar. Versículo 20, la respuesta de ellos. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. La madre de los hijos de Zebedeo. ¿Le suena a usted eso? La madre, ¿quiénes son esos hijos? ¿Cómo se llamaban los hijos de Zebedeo? Uno se llamaba Juan y el otro se llamaba Jacobo, el mismo Santiago. Juan y Jacobo, esos dos eran los hijos de Zebedeo, que el Señor les había puesto un apodo. Hijos del trueno. No, que cabezón, no, ese apodo no. Hijos del trueno, no es cabezón. Hijos del trueno. Los hijos de Zebedeo eran los hijos del... ¿Por qué les llamaban hijos del trueno? ¿Recuerdan? Por el temperamento, porque eran acelerados, porque una vez fueron a predicar, iban de parte de Dios y le tiraron la puerta en la nariz y les dio una rabia que le hicieron una sugerencia al Señor. ¿Quieres que oremos que descienda fuego del cielo y los consuma? Imagínense, a misericordia de par. Ay, Señor, eso era los que el Señor enviaba a predicar. Ay, qué peligro, menos mal que no pasaron por allí. Él lo llamaba así y eso fue tratado por el Señor, tanto que uno de ellos llegó a ser llamado el apóstol amado. ¿Cuál de ellos? Juan, hermano de Jacobo. Y además, hijos de Zebedeo. Pero aquí no es Zebedeo el que está diciendo algo. El versículo 20 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, es decir, con Jacobo y con Juan, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces vamos a recopilar hasta aquí. Jesús les está diciendo, era la tercera vez que les decía, vamos a Jerusalén. Él ya había afirmado su rostro. La palabra dice que él afirmó su rostro, algo así como que eso era muy doloroso para él. Y en Juan 12 nos dice que él tenía mucha turbación, mucho dolor. Sin embargo, de pronto él estaba así cabizbajo, pero él no se quedó cabizbajo. ¿Él qué hizo? Afirmó su rostro y dijo: no, es para las que sean, voy a obedecer, eso ya está hecho, ya, eso no tiene reversa, voy para Jerusalén. Él se tomó esa decisión firme. A veces nos toca tomar esas decisiones hacia nosotros, a veces cosas que no queremos hacer, pero hay que afirmar el rostro y hacerlas. Si es la voluntad de Dios, hagámosla. ¿Para qué aplazar? Jesús no aplazó, él afirmó su rostro y fue a Jerusalén, tanto que los discípulos, ellos tenían miedo, decían: este está muy decidido, ya aquí, ¿y nosotros qué? Estamos con él. Y por tercera vez les dice: voy a sufrir mucho, voy a sufrir mucho. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y le azoten y crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces la mamá de Juan y Jacobo les dijo: quiero pedirte un favor,
en tu reino sientas a uno de mis hijos a la izquierda y al otro a la derecha. ¿Qué tal esa reacción? Es como que yo viniera acá a decirles, hermanos, no puedo esperar hasta el martes de la oración porque es que estoy pasando por una situación tan terrible. ¿Se acuerdan de esos dolores que me dan por acá? Eso me ha vuelto y sinceramente no he podido dormir, ya llevo 3 días sin dormir y la angustia que esto me da. Y lo que pasa es que me han detectado una cosa que tengo y entonces alguien por aquí, Blanquita, me levanta la mano y yo, sí, dime, pastor, ¿y podría ser que mis hijas a una la lleves a almorzar a tu casa hoy y a la otra mañana? Y yo le estoy diciendo que me estoy muriendo y ella está pensando que algo para las hijas. O sea, no es coherente. No es coherente. Jesús iba por un lado y los discípulos iban por otro lado, man. Y lo más grave es que esto no era empezando el ministerio, esto no era cuando les puso el apodo hijos del trueno, esto ya era terminando. Esto ya era terminando. Porque el último milagro, por lo menos el último milagro presentado en Marcos, y recuerde que esa es la referencia que tenemos que mirar, la acción es en Marcos, el orden de la acción es en Marcos, el último milagro que el Señor hace, así como esa sanidad, el último milagro de sanidad que el Señor hace antes de ir a la cruz es el de la sanidad de ese ciego Bartimeo, que es este mismo sanidad de estos dos que dice Mateo aquí. Ya había pasado mucho tiempo, ellos ya tenían que tener una madurez de entender las palabras de Jesús. Ya era la tercera vez que les decía, para que venga la mamá a salir con semejante. Yo sé que la mamá por los hijos dicen a veces unas cosas que uno dice, ¿en serio? Floralba, ¿me estás diciendo eso de Daniel? No me diga, Janet, que me esté diciendo eso de Francisco, por favor. ¿Cómo así, Gloria, que Jonathan? Ay, no me diga. Ana Siria, no me diga que eso le pasó a Ramirito. No, y ni decir lo que Ginés nos diría de Nico. O sea, las mamás, porque hombre, mamá es mamá. Mamá es mamá. Pero espérate, en ese momento cuando Jesús les estaba diciendo eso, no tiene justificación. Lo único que uno puede explicar es que Jesús iba por un lado y estos iban por otro. Estos no iban por ningún camino. Ellos de pronto iban al lado del camino, pero por el camino están más descarriados. Ni siquiera fueron capaces de decir ellos mismos, sino que pusieron a la mamá. A la mamá, porque dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. La mamá, mami, vaya usted. Y ella toda espiritual llega y ¿qué? Se postra, como para impresionar al Señor. Y yo creo que Jesús quería decir, no, Jesús ya sabía la chaucera esta. Se postra. Ni que fuera a decirme, voy a orar por ti para que tengas fuerzas. No. Yo quiero que mi hijo a la izquierda y el otro a la derecha. Muy duro. Y le está diciendo eso directamente a Jesús. ¿Por qué los hijos no le dijeron sino la mamá? ¿Saben qué era la mamá de ellos para Jesús? ¿Qué era? ¿Qué era? No era nada. No tenían parentesco. No tenían parentesco. Nada que ver. Era la tía. Era la tía.
Y los muchachos eran los primos del Señor. Entonces, si la mamá dice cosas de los hijos, ahora las tías déjenlas quieticas. Y entonces como tía dijo, no, este es mi sobrino, yo lo convenzo, yo tengo palanca ahí. Y eso se atrevió a decirle, increíble. El Señor, de todas maneras, con esa misericordia, con esa calma, Él sabía lo que le iba a pedir, pero el Señor, ¿qué dice? Él le dijo, ¿qué quieres? ¿Ustedes recuerdan lo que le dijo a Bartimeo? ¿Qué le dijo? Lo mismo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Miren lo importante, aún ella que iba con una actitud que no era, obvio que no era, el Señor tan lindo, tan humilde, tan noble, tan fiel, que dice, ¿qué quieres? Tremendo. Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿De qué está hablando ahí? ¿Qué vaso es? La muerte. Y ellos le dijeron, podemos. Cuando Jesús les está hablando de la muerte, la mamá, ¿qué dijo? Sí, vayan y se mueren de una vez. No, ahí sí la mamá no dijo nada. Ahí sí la mamá se quedó callada. Pero ellos, ¿qué dijeron? Ahí sí contestaron ellos mismos. Podemos, están detrás de él, pero sacaron una mano y podemos. Detrás de la mamá. Versículo 23, Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Humildad al 100%. Él lo hubiera podido decir, yo oraré al Padre y Él escucha. No, Él no dijo eso. Él dijo, de mí no depende. Eso es cuestión del Padre. El Señor dijo que ellos sí podían participar de la muerte. Oh, detalle tremendo. Saben, el Señor a todos nosotros nos dice igualito. Y no solamente nos dice que podemos, sino que debemos participar de su muerte. De esa muerte, de esa cruz que el Señor les está diciendo por tercera vez, ellos no solamente pueden, sino que deben participar. Pero de la recompensa en el reino, el enfoque de ellos no debe estar ahí. Ellos estaban con una ambición, diga ambición. Hermanos, eso tan espiritual, ella que se arrodilló y todo eso, pero pura ambición. Y algunas veces nosotros estamos en la vida de iglesia con ambición. Queremos predicar para salir en YouTube. O en un ministerio que sea visible. O ganarnos créditos por algo. Una posición. Y si usted nota lo que estaban haciendo ellos, estos dos hijos, ya no hablemos de que dejemos la mamá quietica, hablemos de ellos dos, de Juan y Jacobo. Ellos dos lo que están haciendo es que están mendigando. Número uno. Número dos, ellos no están en el camino, ellos están a un lado del camino. ¿A usted le suena a alguien o a algunos que estaban mendigando no en el camino, sino al lado del camino? Dos ciegos. Y yo pienso que por eso es que Mateo nos habla no de un ciego, y no importa el nombre, sino que nos habla de dos ciegos, para mostrar que realmente
Juan y Jacobo, por más que eran discípulos, por más que habían seguido al Señor durante 3 años ya, todavía estaban ciegos, mendigando al lado del camino, en vez de ir con el Señor. Es que no están con el Señor, es que no van en línea con el Señor. ¿Cómo es que el Señor les está hablando de muerte y resurrección y ellos están hablando de posiciones? Él les dice, de la muerte pueden participar, pero de la recompensa en el reino, eso ya no me corresponde. Versículo 24, cuando los 10 oyeron esto, ¿cuáles 10? Los 10 leprosos que fueron no, ¿cuáles 10? ¿Y por qué 10? ¿No eran 12? Los otros 10. Cuando los 10 oyeron esto, ¿qué pasó? Se enojaron contra los 2 hermanos. O sea que los otros 10 estaban en las mismas. Hermanos, esto no es cosa pequeña. Todo el grupo estaban en las mismas. ¿Qué es en las mismas? No estaban en el camino, estaban ciegos y estaban mendigando. Mire, nosotros, ¿hace cuánto conocemos del Señor? Mire las cosas, los pecados que leyó el pastor Ariel. ¿Y a cuántos de eso no nos tocó? ¿Sí ven, hermanos? Y llevamos tiempo con el Señor. Y parece que todos no estamos en el camino. Parece que estamos a un lado, ciegos, mendigando. ¿Mendigando qué? Ay, ¿esto es pecado? Estamos mendigando a hacer cosas del mundo. Como tenemos restricción, estamos mendigando a ver qué cosas del mundo sí podemos hacer. A ver, lo menos que podamos orar. Claro que este grupo no es, porque ya todos ustedes están inscritos en las cadenas de oración y ayuno, ¿cierto? Ya llevamos casi una semana anunciándolo. Yo creo que ya están en las listas de estos días voy a ayunar. Y la oración de esta, ya le dijeron al Balucía, es al Balucía, no a mí. Las personas que me han mandado eso a mí, perdieron el año, porque nunca dicen mandarme a mí. Queremos hacerlo todo decentemente y en orden. Entonces, estamos con el Señor, pero estamos mendigando así como ellos. Mendigando, queremos una posición. Quiero disfrutar del poder de resurrección, pero tratando de hacerle el quite a la cruz, mendigando una posición, mendigando cosas que no son, en vez de unirme en el camino al Señor. ¿Qué pasó cuando Bartimeo recibió la vista? Dice que ya estaba en el camino ahora sí, ¿y qué más? Y seguía al Señor. Nosotros, queridos hermanos, por más que llevemos tiempo con el Señor recibiendo la palabra, y gloria a Dios que Él nos habla, gloria a Dios que nos ilumina, gloria a Dios que nos da entendimiento, pero es que tenemos que obedecer. Es que cuando obedecemos es porque ya vamos en el camino ahora sí. ¿Y qué estamos haciendo? Siguiendo al Señor. Él paró, nosotros paramos. Él se va para un lado, nosotros también. Pero no el Señor por un lado y nosotros por otro. Hermanos, este tiempo de ayuno y de oración es para que estemos delante del Señor y esperemos en Él. ¿Para qué? Para ser transformados. Hay un poco de cositas, y bueno, son cosas feas realmente, todo lo que leyó el pastor, feísimo. Y tenemos un poco de cosas así, y vamos a seguir con esas. No. Hoy es el día de pedir la misericordia del Señor, porque ni siquiera nos damos cuenta que estamos haciendo cantidad de cosas que no son. ¿Saben por qué? Porque estamos ciegos. Porque el Señor le está hablando de resurrección y nosotros estamos hablando de una posición de privilegio. El Señor está hablando del poder, del sufrimiento, de la obra de Él, y nosotros estamos hablando de cuidar nuestra reputación, porque cada uno somos Bartimeo y tenemos capa, y vamos a cuidar eso, ese estatus, no lo queremos soltar. ¿Y qué hace
la cruz con nuestro estatus la vuelve pedazos. Y la capa queda hecha pedazos también. No nos queda sino todo. El Señor, todos los estorbos en la cruz, y ahora sí la gloria, ahora sí la resurrección. Pero el punto de nosotros es esa dificultad de pasar por la cruz, esa dificultad de negarnos a nosotros mismos. Él les dijo a ellos que sí podían beber. Y miren, ¿se acuerdan ustedes cuál fue el primer mártir, el primero de ellos que fue martirizado, que fue asesinado? ¿Cómo se llama? No, de los discípulos del Señor. Jacobo fue el primero, ¿recuerdan? A espada. ¿Y recuerdan cuál fue el último de los discípulos? Juan. Miren cómo es Mateo. Uy, es que es para erizarse. Miren cómo es Mateo, que nos muestra todo. Marcos no nos muestra esos detalles, nos muestra otros muy importantes. Mateo nos da estos distintos también muy importantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esa palabra? La suma de la palabra es que nos da el cuadro completo. Lo que nos enseña uno no es que esté incorrecto y el otro, que uno correcto y el otro incorrecto, no, todos son correctos. Y Mateo aquí nos muestra, miren, ellos fueron martirizados, tanto Jacobo y luego el último, Juan. Sí pudieron participar de eso, tal cual como el Señor lo dice acá. Y luego vemos que en el versículo 24 que los otros también estaban en las mismas. Entonces, queridos hermanos, podemos llevar mucho tiempo y estamos orando para que la gente de afuera reciba la vista y pueda estar en el camino y seguir al Señor. Pero antes que eso suceda, y sucederá, nosotros somos los que tenemos que pedir la misericordia al Señor para que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver. ¿Le pedimos eso al Señor? Si hay alguno necesitado, pídale al Señor. Pídale, póngase de pie, por favor. Póngase de pie y pídale al Señor en este momento. Es el momento. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdenos, Señor. Señor, ni nos damos cuenta de lo que hacemos. No nos damos cuenta. Algunas veces caemos en la cuenta, otras veces ni caemos en la cuenta. Otras veces si algún hermano nos reprende, nos señala, hasta nos enojamos. A veces ya mejor ni nos dicen nada. Señor, perdónenos, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia, Señor. Yo conozco la palabra hace tanto tiempo, pero necesito, Señor, que abras mis ojos. Necesito, amado Señor, que me sanes esta ceguera. Yo no quiero estar más junto al camino mendigando como si no te conociera. Tú eres mi Señor, y yo por eso te quiero seguir. Pero a veces hago cosas en la casa y ni cuenta me doy. A veces hago cosas en la calle y ni cuenta me doy. Pienso que estoy bien. Señor, sana mi ceguera en el nombre de Jesús. Señor, nosotros somos esos 2 ciegos, nosotros somos estos 12 ciegos, somos tus discípulos, pero no estamos en el mismo camino, no estamos alineados, estamos al lado mendigando con ambición. Quita esa ambición, Señor. Hoy, Señor, aprovechamos este tiempo de ayuno para renunciar a esas ambiciones. Renunciamos, Señor. Nos negamos a nosotros mismos. Queremos obedecerte solo a ti, Señor. Abre nuestros ojos y permite, Señor, que podamos ver y que te podamos seguir. Ayúdenos, Señor, en el nombre de Jesús.